¿Sin dinero para comprar juegos en Steam? Tranquilo, que aquí te tengo la solución. Enero se hizo eterno y el bolsillo sigue sufriendo, pero hoy te traigo 6 juegos gratis en Steam sin fecha límite para reclamar, y uno más de la semana de Epic Games. Desde shooters frenéticos al estilo Doom, encuentros cercanos con ovnis, hasta un juego tan raro que te hará cuestionar la vida con dilemas morales absurdos, como ¿salvarías a un bebé o a 5 latas de sopa? Créeme, estos juegos te van a sorprender. Soy el Calis Gamer y te vengo a poner al día sobre ofertas de juegos gratis en Steam y Epic Games. Empecemos. Iniciamos esta tanda de juegazos con el título de la semana de Epic Games, que tienes solo hasta el 6 de febrero en la mañana para poder agregarlo. Pero no te preocupes que los demás de Steam no tienen fecha límite, así que si viste este video tarde, tranquilo, espera hasta los que están de Steam. Entonces el juego de Epic Games es Undying. En este título juegas como Anling, una madre que ha sido mordida por un zombie y tiene los días contados. Pero aquí está el giro, no solo tienes que luchar por tu propia supervivencia, sino que también debes proteger a tu hijo, Cody. Tu misión es enseñarle habilidades prácticas para que pueda sobrevivir en este mundo hostil y lleno de zombies. La presión está a tope, tendrás que gestionar recursos limitados para ralentizar tu infección y asegurarte de que ambos no mueran de hambre o sed. Lo mejor de Undying es su historia emotiva y la forma en que el juego te hace sentir la lucha por mantener a Cody a salvo. Cada decisión cuenta y ver cómo tu hijo aprende a cocinar y a defenderse mientras interactúas con diversos NPCs le da un toque especial. Además, el juego cuenta con ciclos completos de día y noche y un mapa del mundo generado por los jugadores, lo que ofrece una rejugabilidad fascinante. Con un precioso estilo artístico, una banda sonora increíble y un mensaje poderoso sobre la supervivencia y el sacrificio, Undying es una aventura que definitivamente querrás probar. Así que no lo dudes y añádelo a tu biblioteca y lo tendrás para siempre. Continuamos entonces con los juegos gratis de Steam que no tienen fecha límite, no sin antes mencionarte estas buenas ofertas que trae Eneba. Tenemos ya Spider-Man 2 para Steam, también los mejores éxitos de Steam, como por ejemplo está Resident Evil 4, está Control, está Subnautica o Hollow Knight. Recuerda, Eneba no me paga a mí por vistas, así que si quieres apoyarme puedes comprar cualquiera de estos juegos en oferta a través del enlace que te dejo en la descripción del video, y de esta manera pues poderte traer más juegos gratis. Ahora sí, continuamos con los juegazos gratis de Steam, empezando por este que es una explosión de acción y adrenalina, Nirvana. En este Bullet Hell Fast FPS te despiertas con nuevos poderes y enfrentas a criaturas místicas en una misión para derrotar al dios Raj. La aventura te transporta a un universo místico lleno de templos sagrados y criptas olvidadas, donde podrás descubrir artefactos perdidos y luchar contra enemigos aterradores para restaurar el equilibrio sagrado, así que prepárate porque la acción es intensísima. Lo mejor de Nirvana es su jugabilidad rápida y desafiante. Cada segundo cuenta y tienes que demostrar tus reflejos mientras enfrentas hordas de enemigos que se vuelven cada vez más difíciles. Además juegas como Ari, una joven humana que ha heredado los poderes de varias entidades por un error del sistema, y eso te da las habilidades únicas que debes dominar para avanzar y vencer a enemigos poderosos. Si buscas un juego que combine acción frenética y una historia intrigante, definitivamente dale una oportunidad a Nirvana, te prometo que no te arrepentirás. Yo soy fan de Doom y este juego sí me gustó. El siguiente en la lista es Fear the Unknown, Dave's Story, un juego corto pero intenso. Encarnas a Dave, un tipo normal que termina en un lugar remoto y vive un encuentro cercano con un ovni. Aunque sobrevive, su historia te deja con la piel de gallina. Lo mejor es que no solo es un walking simulator, sino que tienes que prestar atención a los detalles más pequeños para poder sobrevivir. Es como vivir tu propio episodio de Misterios sin descubrir, pero en primera persona. Ideal para los amantes de los misterios y las historias que te dejan pensando. El gameplay dura unos 30 minutos, pero está lleno de tensión y atmósfera. Además de explorar, manejas, bebes, ya que Dave necesita relajarse, y tienes conversaciones interactivas que te sumergen en la trama. No hay disparos ni explosiones, pero la sensación de que algo no está bien te mantiene enganchado hasta el final. Si buscas una experiencia corta pero memorable, Fear the Unknown es una apuesta segura. Y ojo, porque en este juego el peligro puede estar en cualquier esquina. ¿Imaginas un juego donde puedes romper la cuarta pared? Pues eso es Moral Dilemma, The Interview. Imagínense esto, tienen una entrevista de trabajo para ser juez del dilemas morales. Sí, ese es el título del juego, pero desde el primer momento todo se siente raro. Una impresora que habla, un pasillo que cambia cada vez que lo cruzas y un narrador que te lanza a situaciones de vida o muerte como si fuera un juego. Ah, y no olviden la CIA con doctorado y el inodoro que toca la guitarra. Este juego es una locura narrativa que no podrás soltar porque cada segundo te deja preguntándote
¿qué diablos está pasando aquí? Lo que más me sorprendió de este juego es cómo mezcla minijuegos absurdos, como contar ovejas o resolver acertijos, con dilemas morales que te hacen cuestionar todo. Como les decía antes, ¿salvarías a un bebé o a 5 latas de sopa? ¿Provocarías un armagedón nuclear? ¿O te quedarías de brazos cruzados? Las decisiones que tomas no solo afectan el final, sino que también descubres secretos ocultos y múltiples finales que te dejan con ganas de volver a jugar. Además, la atmósfera es increíble. Notas pegadas, pizarras llenas de garabatos y un narrador que parece saber más de ti de lo que debería. Si les gustan los juegos con historias impredecibles y un toque de humor absurdo, Moral Dilemma es una experiencia que no pueden perderse. Y recuerden, no confíen en nadie, ni siquiera en una silla. Continuamos con un juego que es tan adorable como original, Batography. Imagínense esto, ustedes son Bato, un murciélago súper curioso que tiene una misión épica, tomar la foto perfecta de la luna llena. Pero esto no será tan fácil porque tendrán que correr, escalar, planear y resolver puzzles mientras exploran el pueblo lleno de animales con personalidad. Sí, hay animales tiernos que te darán tareas y te harán reír con sus ocurrencias. Además hay que recolectar mooncakes, que son pastelitos de luna que están escondidos por todo el mapa. Es como una aventura chill con un toque de desafío. Si eres fan de la fotografía, la mecánica principal de este juego te encantará. Bato no habla, pero se comunica tomando fotos, y no solo eso, también usas la cámara para resolver los puzzles y avanzar en la historia. Cada foto que tomas es como un recuerdo que te acerca más a tu objetivo final, capturar esa imagen icónica de la luna. El ambiente del juego es súper relajante, con un pueblo iluminado por la luz de la luna y una banda sonora que te transporta a un mundo mágico. Si les gustan los juegos indie con mecánicas únicas y una estética encantadora, Batography es una experiencia que no se pueden perder. Y recuerden, no se distraigan demasiado con los mooncakes. Ahora seguimos con un juegazo que pueden jugar con amigos, Bump Super Bowl. Un juego 1 vs 1 donde la estrategia y la acción se mezclan en batallas rápidas de solo 3 minutos. Sí, 3 minutos, pero no se confíen porque aunque sea rápido, cada decisión cuenta. Tienes que planear tus movimientos, anticiparte a tu oponente y adaptarte sobre la marcha. Lo que más me enganchó es el sistema de turnos simultáneos. Ambos jugadores eligen sus acciones al mismo tiempo y luego todo se desata en un caos épico. Es como jugar ajedrez, pero con dioses y criaturas místicas dándose golpes. Pero eso no es todo. El juego tiene más de 20 héroes inspirados en mitologías de todo el mundo. Desde titanes griegos hasta dioses japoneses, cada uno tiene habilidades únicas que puedes combinar para crear tu equipo perfecto. ¿Prefieres un brawler que va directo al combate o un sniper que ataca desde lejos? Tú decides. Además, las arenas rotan y tienen peligros únicos, lo que hace que cada partida sea diferente. Y si te gusta competir, hay un sistema de clasificación, eventos especiales y hasta un Bump Pass con recompensas increíbles. Si buscas un juego que mezcle estrategia, acción y un toque de caos, Bump Super Bowl es una apuesta segura. Y no olviden de unirse al Discord para estar al día con las novedades. Y el último, pero no menos importante, es un juego de exploración y construcción de bases que fue creado por estudiantes, Starlink. En este juego te conviertes en un empleado de Starlink Corp y tu misión es recolectar recursos de toda la galaxia para ayudar a tu planeta natal. Sin embargo, tras un accidente catastrófico en tu estación espacial, tendrás que reconstruir tu base mientras te acompañan unas adorables criaturas llamadas Starlings. Estas pequeñas te guiarán y harán que tu experiencia sea mucho más divertida. Me impresionó la cantidad de actividades que tienen, desde volar por el espacio con un jetpack y explorar minas profundas para extraer minerales valiosos, hasta pescar en aguas tranquilas y talar árboles alienígenas. Puedes mejorar tus herramientas para acceder a más recursos y utilizar todo lo que recolectas para reparar tu base, comerciar con la corporación y hasta cultivar tus propios cultivos. Y hay un montón de personalización para tu traje espacial. Si te gustan los juegos que combinan aventura, construcción y criaturas adorables, no dudes en probar Starlink. Es una experiencia increíble que no querrás perderte. Y bueno, esa fue la lista que tenía hoy para ustedes. Recuerden, los links los dejo en la descripción del video, así que déjenme un comentario si les gustaron, si ya jugaron alguno de estos y si creen que faltó uno que no agregué. Esto ayuda bastante al canal y recuerden también, si quieren comprar en Eneba, pueden apoyarme comprando a través del enlace en la descripción, y si nunca han comprado en Eneba y tienen dudas, acá también les dejo un video explicando todo, paso a paso, y también un video más con juegos gratis. Hasta la próxima, gamers.